Profesor Marco, su micrófono está apagado. Hoy, allá. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos ustedes, estimados y estimadas, maestros y maestras. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Disculpe, no me había dado cuenta respecto al audio. A ver, decía que ingresamos ya a esta etapa, así ya en la parte final de los tipos de pregunta muy importantes a tener en cuenta en comprensión de lectura, ¿ya? A ver, el primer tipo de pregunta, o las primeras preguntas que están dentro de lo que viene a ser las preguntas de jerarquía textual, no son aspectos tan sencillos y tan simples. Hay que tener en cuenta que las primeras preguntas están vinculadas a, están vinculadas a las preguntas de jerarquía textual, o sea, saber cuál es cuál es el tema central, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Saber saber cuáles son, en este caso, las ideas secundarias, si es necesario. ¿Cuál es la síntesis? El resumen, que es otro aspecto también que hay que tener en cuenta, ¿ya? O cuál es la síntesis o cuál es el resumen. ¿Cuál es la diferencia entre síntesis y resumen? Bueno, ambas, ambas categorías eh, corresponden obviamente a un método, ¿ya? Y como método trabaja respecto a eh, señalar en su mínima expresión el texto, ¿no? O sea, en su menor cantidad de enunciados. Por ejemplo, el resumen. El resumen no es más que sacar las ideas principales de los párrafos y estas ideas principales deben generar un nuevo texto. Entonces, estas ideas principales unidas, obviamente generando un nuevo texto, evitando la redundancia, empleando un referente, un equivalente, ya nosotros lo que hacemos es generar un nuevo texto, solo con las ideas principales que presentan los párrafos. Y entonces estamos haciendo resumen, ¿ya? Ahora, ¿y qué es la síntesis? La síntesis ya viene a ser incluso la idea más abreviada, más reducida respecto a la idea, respecto al resumen. O sea, la síntesis es una expresión mucho más reducida, mucho más lacónica respecto al resumen, ¿ya? Respecto al resumen. Entonces, dichas preguntas corresponden pues a lo que viene a ser las preguntas de jerarquía textual, ¿ya? De jerarquía textual. Así que el día de hoy vamos a ir ensayando y ustedes, mediante las prácticas que nosotros enviamos, también tienen que ir ensayando ese aspecto, saber qué tipo de pregunta están leyendo, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta están leyendo? Bien, entonces la primera pregunta corresponde a las preguntas de jerarquía textual. Luego vienen las preguntas de traducción. O sea, nos preguntan a nosotros respecto a una palabra o un término, qué connota la palabra según el texto o qué denota la palabra según el texto. En dicha clase hemos tratado, el día que consideramos ese tema, habíamos nosotros hecho referencia que cuando a nosotros nos preguntan que el texto connota, quiere decir que vamos a generar una definición, un concepto en sentido figurado de acuerdo al contexto, ¿ya? En cambio, si dice denota, es elegir o determinar qué significa, de acuerdo al diccionario, de acuerdo al significado base, dicha palabra en el contexto. Entonces, denotativo es directo, objetivo. En cambio, connotativo es el sentido figurado
el significado que en sentido figurado adopta la palabra o la frase en el texto. Entonces son preguntas de traducción, ¿no? Son preguntas de traducción, ¿ya? Ahora, luego vienen las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad, ¿ya? Las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad requieren mucho que hayamos leído mediante el análisis de todo el párrafo. Porque si es compatibilidad e incompatibilidad, nos van a presentar tres ideas, porque nosotros trabajamos mediante tres alternativas. Nos van a presentar una primera alternativa que de repente podría estar ya esa idea en una oración del primer párrafo. La segunda alternativa podría estar en una de las partes del tercer párrafo o del cuarto párrafo, la tercera. Y entonces uno tiene que analizar rigurosamente el texto para resolver ejercicios ya de compatibilidad e incompatibilidad. ¿Ya? Entonces, sugiere pues que la lectura sea profunda, minuciosa y que se haga análisis para ese tipo de preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Luego hemos tratado respecto a las preguntas de inferencia, ¿no? Hemos tratado respecto a las preguntas de inferencia holística, local, directa, indirecta, que nos permite obviamente deducir mediante o en base a informaciones que están en el texto, ¿no? Una inferencia tiene que surgir eh, solo en base a las ideas o las palabras o las informaciones que están en el texto, ¿ya? Pues yo no puedo inferir, por más lógica que fuera la idea, si no está en el texto. Todo tiene que partir en base a lo que está en el texto, ¿ya? Bien. Y para terminar, el día de hoy vamos a tratar respecto a las preguntas por extrapolación. ¿Ya? Vamos a tratar respecto a las preguntas por extrapolación. ¿Ya? Bien, entonces voy a buscar mi puntero. Ya está. Bien, entonces, ¿qué idea tienen respecto a las preguntas por extrapolación? ¿Qué son las preguntas por extrapolación? A escribir por el chat, a ver. A ver, ¿qué idea tenemos respecto a las preguntas por extrapolación? ¿Qué es extrapolar? ¿Qué es extrapolar? ¿Es una habilidad a desarrollar? La extrapolación, ¿ya? Muy bien, ya están empezando a escribir y eso está muy bien. Martina dice, no, ¿ya? Desconoce respecto a las preguntas por extrapolación. ¿Qué es extrapolación? ¿Ya? Vamos, siguiente. ¿Qué dice el resto de los maestros? El que sabe, el que conoce respecto a las preguntas de extrapolación. Especialmente los maestros de ciencias sociales, de CTA, si están con nosotros, los maestros de primaria, tenemos que saber qué es extrapolación, y obviamente los maestros de comunicación, qué es extrapolar, qué es extrapolación, ¿no? A ver, escribimos por el chat la idea que tengan, el conocimiento previo que tengamos, esto nos va a permitir a nosotros avanzar, ¿no? Jenny nos dice que es deducir un texto tipo inferencial, ¿ya? Flor nos dice que es parecida a la inferencia, pero está en el texto, ¿ya? Correcto. Muy bien, esa idea ahora vamos a aclarar, ¿ya? Vamos a aclarar. La pregunta por extrapolación, dice Isaac, son opiniones. Ya, muy bien, Isaac. Ya, la idea que tiene Isaac respecto a extrapolación es que las preguntas nos incitan a opinar, ¿no? A plantear una postura respecto a la premisa que nos plantea la pregunta o la interrogante, ¿no? Ya, según Isaac. Bien, vamos, en base a ello, vamos adentrándonos al tema que sería muy bueno que ustedes también apliquen ya en sus aulas, ¿ya? Y no solamente a través de la comprensión lectora, sino también en las interrogantes permanentes que nosotros hacemos. Ya saben que cuando nosotros tratamos, por ejemplo, para elaborar un organizador gráfico tenemos que conocer toda la jerarquía textual, saber cuál es el tema central y cuáles son las ideas principales y a partir de ella organizar. Mira, qué importante es conocer la jerarquía textual, ¿no? ¿Ya? Y la extrapolación
también nos va a permitir a nosotros, especialmente en clases de ciencias sociales, CTA, de PCC, son temas, o en todo caso es un tipo muy interesante, de mucha aplicabilidad y también amerita a que nosotros utilicemos, ¿no? Nosotros utilicemos. Bien, a ver, vamos a ver acá. Vamos a empezar nosotros con el ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo. A ver, vamos a empezar con el ejemplo. El ejemplo está acá. A ver si atentos y atentas. Dice acá. El lactante vive sus emociones, ya, el lactante vive sus emociones en relación con la madre. Con ella aprende a alegrarse y a entristecerse, lo cual permite relacionarse afectivamente con su semejante. Esta relación es el modelo sobre el que se reproducirá el resto de las relaciones afectivas. Ya, muy bien, he hecho la primera lectura, que viene a ser la lectura rápida, la lectura exploratoria, y me doy cuenta que va a tratar respecto a la lactancia, ¿no? ¿Ya? Y cómo se establece la relación entre mamá y su bebé, ¿ya? Y su bebé, ¿ya? Y qué implicancia tiene eh, respecto a este lazo natural, maternal que se da desde los primeros años de vida, ¿no? ¿Qué implicancia, qué importancia tiene, qué relevancia tiene, ¿no? Entonces, vemos que el texto está básicamente vinculado, me parece, al aspecto de la psicología, ¿no? Entonces ya estoy determinando el campo, aquí, a qué disciplina pertenece el texto, ¿sí? Ahora, el tipo de texto podría ser argumentativo, ¿ya? Porque plantea una posición en base a lo que conoce, en base a lo informado que está respecto a la relevancia, la importancia de ese lazo, de ese vínculo entre mamá y su bebé, ¿no? Bien, esas son las ideas que se generan en nosotros producto de la primera lectura. Bien, ahora pasamos al tema de análisis. Cuando nosotros analizamos, tenemos que empezar por las unidades informativas, ¿sí? Tenemos que empezar por las unidades informativas que comúnmente son las oraciones, comúnmente son las oraciones. Bien, dice acá, el lactante, cuando hace referencia al lactante, hace referencia a su bebé, ¿ya? En condición de lactante, ¿ya? Vive sus emociones en relación con la madre. Entonces, hay un concepto acá muy potente que viene a ser las emociones. ¿Estamos bien? Entonces, vive sus emociones en relación con la madre. Entonces, eso quiere decir que estos dos factores, estos dos agentes, ya generan todo un vínculo, toda una relación natural, ya intrínseca, que va constituyendo y consolidando el aspecto emotivo, ya probablemente del lactante principalmente, como un ser en proceso de formación, ¿no? ¿Ya? Entonces, el lactante vive sus emociones. Cuando vemos nosotros la flechita acá, es de dependencia. ¿Quién vive de sus emociones? Es el lactante respecto a la madre. No es que la madre depende sus emociones respecto al lactante, sino es el lactante quien vive sus emociones en relación con la madre. Entonces hay esa dependencia para que esa emoción se consolide del lactante, esa necesidad de ese vínculo respecto a su madre. Bien, con ella aprende a alegrarse, con ella, con la madre, aprende a alegrarse. Miren la palabra aprende, ¿ya? Aprende a alegrarse. No es que se origina de una manera intrínseca, ¿ya? La madre, ese acto de alegrarse, la alegría también se aprende y el infante aprende a alegrarse con mamá, ¿no? Ya sabemos nosotros probablemente por los gestos de sonrisa que se genera, ¿no? Y no solamente aprende a alegrarse, también aprende a entristecerse. Entonces, acá vemos que hay esa dicotomía emotiva aprendida en ese lazo que se da entre el lactante y la madre, ¿no? Entonces, mire, acá vive sus emociones. Notamos entonces que la primera oración constituye la idea principal, ¿no?
lo cual permite relacionarse afectivamente con sus semejantes. Ah, muy bien. Entonces, esa relación que se establece en los primeros años de vida del infante, del lactante respecto a su madre, va a también posteriormente ir sentando las bases de las relaciones afectivas que tendrá con sus semejantes, ¿ya? Con sus semejantes, ¿ya? Muy bien. Entonces, constituye ese vínculo como un factor básico para lo que será esa relación emocional, emotiva con las personas posteriormente, ¿no? Esta relación es el modelo sobre el que se reproducirá el resto de las relaciones afectivas. Bien, cuando dice esta relación es el modelo, ¿a qué relación se refiere? ¿Con sus semejantes? No, se refiere a esto de acá, a esta relación que hay ya entre el lactante y la madre. Esta relación modelo. Si en esa relación modelo hay entonces el niño aprende la alegría, la felicidad, ¿no? Y entonces está formando, está constituyendo, está forjando, en este caso, su lado afectivo, ¿no? Su lado afectivo, que posteriormente, dice acá, reproducirá el resto de las relaciones afectivas, de las relaciones afectivas. Acá. Bien, entonces, vemos acá que el texto nos menciona que esa relación afectiva en los primeros años respecto a su madre eh, genera una consecuencia, un efecto de las relaciones que tendrá posteriormente con sus semejantes. ¿Ya? Esa relación afectiva, ese lado afectivo, esa relación afectiva va a depender entonces de la relación que hubo, de la relación que se cultivó en la primera etapa y eso se evidencia, eso se demuestra, eso se refleja ya en la relación afectiva que tendrá con sus semejantes posteriormente. Bien, vamos ahora a ver a los siguientes puntos. Miren, observemos. Dice acá, si el neonato se supone que es el lactante, ¿ya? Si el neonato se supone que es el lactante, perdiera a su madre. Mira, vamos a extrapolar, ¿ya? Entonces, si el neonato perdiera a su madre, esta acá viene a ser la idea, ¿ya? Si el infante perdiera a su madre, podría verse seriamente afectado en su desarrollo emocional. Podríamos nosotros llegar a una posible conclusión si nosotros, a ver, postulamos hipotéticamente que la madre muere, ¿ya? Entonces, si la madre muere, ¿qué podría darse? ¿Qué efectos podría generarse? Entonces, obviamente, se vería seriamente afectada, ¿ya? Esa formación o el desarrollo emocional del niño. Entonces, llegamos a la conclusión en base a una posibilidad, ¿no? La posibilidad viene a ser la posibilidad de muerte de la madre. ¿Qué pasaría si la madre muere? Entonces, se llega a la conclusión posible que se afectaría ese desarrollo, esa formación ya emotiva del niño, entonces, para sus vidas posteriores, ¿no? Perdón, para su etapa posterior, para sus experiencias posteriores, etcétera, etcétera. Ya, vamos ahora a otra extrapolación. Vamos a suponer, acá mire, nos pone un nombre cualquiera. Si José Carlos, ¿ya? Si José Carlos, nos pone un nombre, a ver, vamos a poner acá. Si José Carlos, ¿ya? Es un joven ensimismado. ¿Y qué significa ensimismado? Ido, distraído, callado, inhibido, ¿ya? Si José Carlos es un joven ensimismado, y con notorias dificultades para entablar lazos de amistad, o sea, tiene dificultades para entablar lazos de amistad. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En base al texto, ¿a qué conclusión llegamos? Entonces, si no puede entablar lazos de amistad, si no puede generar amigos, ¿ya? Y si es un chico inhibido, ¿ya? Si es un chico introvertido, ¿qué se podría entonces suponer? Probablemente habría adolecido
de falta de afecto maternal en su infancia. Entonces llegamos a la conclusión que probablemente o es posible que haya carecido ya de esa base maternal ya afectiva durante los primeros años de su vida. ¿Ya? Por eso él es así, según el texto, ¿no? Según el texto. Bien, es otra posibilidad en base a las características o la personalidad de José Carlos, ¿no? De José Carlos. Bien, a ver, vamos a otra posibilidad. Si la relación del lactante con la madre fuera solo biológico, una relación solo biológica, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, vemos acá, si solo es una relación, ya, solo es biológico, entonces, ¿qué posibilidad se nos genera? El planteamiento del autor no tendría asidero. ¿Por qué no tendría asidero? Porque está llegando a la conclusión, acá, si la relación del lactante con la madre fuera solo biológica, entonces, vemos acá que el texto no parte de una relación biológica, ¿ya? Entonces, es como si yo tendría en cuenta que el lactante no tiene nada que ver, ningún vínculo, ninguna comunicación emotiva, solo es biológica, ¿ya? La mamá solo es, en este caso, entrega de repente eh, un frasco con leche, ¿ya? ¿Ya? Y entonces no se está generando ese lazo. Solamente fue madre de vientre, ¿ya? Nació y ahí terminó. Entonces, en realidad, como vemos acá, esta extrapolación no funcionaría, porque la extrapolación parte de una idea, y la idea es el lado emotivo, el lado afectivo. Acá no tiene nada que ver el lado biológico, sino la parte emotiva. Entonces, si nos van a tocar un tema del lado biológico, ya no tendríamos bases en el texto para llegar a una extrapolación. Toda extrapolación también tiene que darse a partir de la información que nos genera el texto. ¿Ya? Bien. Entonces, en la extrapolación se plantean hipótesis a partir de los datos del texto. Entonces, lo que hemos hecho es plantear unos supuestos ya hipotéticos a partir del texto. ¿Qué pasaría si sucediera? ¿No? ¿Ya? Bien, entonces, en eso consiste la extrapolación. Entonces, ¿qué es la extrapolación? La extrapolación es una predicción de la probable consecuencia informativa al aplicarla a un nuevo contexto. ¿Ya? Entonces, es una situación posible si nosotros aplicáramos lo que nos dice el texto en otra situación, en otro contexto, ¿ya? En otro contexto. Entonces, lo hemos llevado al lactante en la primera extrapolación a un contexto en la cual la madre muere. En el segundo contexto, hemos llevado el texto a una situación respecto a la personalidad inhibida de José Carlos. ¿Ya? De pronto se nos ha surgido una idea respecto a las características de José Carlos, ¿no? Entonces hemos hecho dicha extrapolación. Bien, siguiente. Existen dos tipos de extrapolación, ¿ya? Existen dos tipos de extrapolación. La extrapolación cognitiva, ¿ya? Que es el de conocimientos, ¿sí? Y la extrapolación referencial, ¿ya? Hay que tener en cuenta ello, la extrapolación cognitiva y la extrapolación referencial. ¿En qué consisten ambas extrapolaciones? ¿Ya? Bien. Referencial y cognitiva. ¿Cuándo es cognitiva? Cuando se varía de modo radical las premisas planteadas en el texto y se proyectan las consecuencias. Entonces acá hay una variación radical de las premisas. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es referencial? Cuando las premisas planteadas en el texto se aplican a otro campo. Se aplican a otro campo, ¿ya? A otro campo, o se aplica a otra época, o se aplica a otra circunstancia, a otra circunstancia. ¿Ya? Entonces,
¿Cuándo es una extrapolación cognitiva? Cuando se varía de modo radical las premisas planteadas en el texto. ¿Y cuándo es referencial? Cuando las premisas planteadas en el texto se aplican a otro campo, a otra época o a otra circunstancia. Bien, vamos entonces a ya vamos a aplicar ya estas dos situaciones, ya, la cognitiva y la referencial, y hay que tratar de identificar si esta es cognitiva o si es referencial. Vamos. A ver, cuál es la finalidad de las preguntas por extrapolación? O en todo caso, regresamos acá, ¿ya? Por ejemplo, la primera extrapolación, vamos a escribir en el texto, ¿es una extrapolación cognitiva o referencial? El primero. Si el neonato perdiera a su madre, podría verse seriamente afectado en su desarrollo emocional. Bien, entonces, qué tipo de extrapolación es? Vamos a escribir por el chat. A ver, cognitiva. A ver, vaya los tipos, por favor. Cognitiva, cognitiva. A ver, vamos a los tipos. Ahí está. El caso es, si el neonato perdiera a su madre, podría verse seriamente afectado en su desarrollo emotivo. A ver, ¿qué tipo de extrapolación es? Bien, es una extrapolación cognitiva. Ya, es una extrapolación cognitiva porque en el texto, la idea en el texto es que el lactante vive al lado de mamá, aprende a alegrarse y en el ejemplo uno ha cambiado la situación. No es que la madre vive, la madre ha muerto. Estamos cambiando radicalmente ese lazo que requiere en este caso el lactante para desarrollarse emotivamente. Entonces, esta de acá tendría que ser cognitiva. Siguiente. Si José Carlos es un joven ensimismado y con notorias dificultades para entablar lazos de amistad, probablemente habría adolecido de falta de afecto maternal en su infancia. Esta extrapolación, ¿qué tipo de extrapolación es? A ver, anotamos ahí. ¿Qué tipo de extrapolación es? Ya. ¿Por qué es referencial? A ver, ¿por qué es referencial? Cognitiva no es, ¿ah? Es referencial. ¿Por qué es referencial? Dice acá, se aplican a otro campo, a otra época o a otra circunstancia. ¿Ya? Porque está llevando a otra circunstancia. La circunstancia acá es que el lactante vive al lado de mamá y acá la circunstancia es que este niño, perdón, este jovencito que fue lactante, ya es que es ensimismado y es otra circunstancia. Ya vive una interrelación social que le es complicado, que le es difícil, etcétera, etcétera, y por lo tanto ya es referencial, ¿no? Es referencial. Bien, entonces vamos a ir identificando los tipos de inferencia, de extrapolación, perdón, en la medida que vamos a ir aplicando los casos, ¿ya? Por ejemplo, acá, mire, extrapolación cognitiva. Antes, ¿cuál es la finalidad de las preguntas por extrapolación? La finalidad de las preguntas por extrapolación es evaluar la capacidad para inferir las posibles consecuencias si hipotéticamente variaran las premisas, condiciones, circunstancias, etcétera, planteados en el texto. Entonces, esto podríamos hacer, por ejemplo, ¿en qué cursos? A ver, vamos, ¿en qué cursos podríamos nosotros hacer, por ejemplo, una clase donde hay preguntas de extrapolación permanentemente para sacar y desarrollar
esta habilidad de la extrapolación. ¿En qué cursos? A ver, vamos, por el chat. ¿Será aplicable en qué cursos? Por ejemplo. A ver, anotamos ahí, anotamos. Solo comunicación, comprensión de lectura, matemática, dice, personal social, correcto, comunicación, correcto. Quería escuchar, quería leer a alguien que dijera lo que acaba de decir Floricelda. Es en todas las áreas, maestro. Maestros, ¿sí? Es en todas las áreas. Correcto, Patti. Bien. Es en todas las áreas, Celia, correcto. Es en todas las áreas, ¿sí? Haces historia y pronto, ¿qué hubiera sucedido si en la Guerra del Pacífico, por ejemplo, los peruanos no hubieran buscado intereses, en este caso particulares, de clase social, ¿ya? Y no se hubiera generado toda una división, ¿ya? En el enfrentamiento que se tenía con los chilenos. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Sí se puede hacer. Entonces, sí, la extrapolación es muy importante. Entonces, la extrapolación es una forma de hacer inferencia, ¿ya? Es una forma de hacer inferencia, pero hay que analizar, sí, el texto de una manera profunda para que a partir de ella se plantean situaciones posibles, ¿ya? O posibles consecuencias, ¿ya? En caso varíe la premisa, las condiciones o las circunstancias que el texto nos, eh, nos presenta. A ver, las preguntas de extrapolación cognitiva, ¿ya? Las preguntas de extrapolación cognitiva, eh, las preguntas pueden referirse principalmente a una negación de la afirmación principal o de la postura del autor, ¿sí? Entonces, nosotros notamos en la parte superior, ¿cuál es la postura del autor? La postura del autor es si el neonato tiene un vínculo afectivo con su madre, entonces obviamente potencia su lado afectivo para una vida posterior. ¿Y qué pasaría si nosotros negamos? Pues, ¿qué pasaría si el niño ha perdido a su madre? Estamos negando ya ese vínculo, estamos rompiendo ese vínculo. Y entonces es una pregunta de extrapolación cognitiva. El otro, a ver, contradicción de un argumento u otra idea secundaria del texto, u otra idea secundaria del texto. Contradicción. ¿Qué pasaría si ese lado biológico, qué pasaría afectivamente, emocionalmente, ya, si el niño solo hubiera tenido una relación biológica, solo un lazo biológico, ya, nada de emotivo, solo un lado biológico, ya? Entonces, comúnmente en la niñera, comúnmente en la cuna, en en su coche, ya, con frecuencia, ¿no? ¿Ya? Y mamá está ocupada, sus trabajos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si fuera solo biológico? Entonces, está planteando una posible situación ya contraria, porque el texto no hace referencia al lado biológico, sino hace referencia al lado emotivo. Entonces, está manifestando ya una contradicción, ¿ya? De un argumento. Ya difiere, hace otro planteamiento. Cuando es emotivo, la extrapolación manifiesta una relación biológica. Cuando es psicológica, el texto, la extrapolación hace una referencia biológica. Entonces, cuando ya nosotros cambiamos de premisa, ya estamos planteando pues una extrapolación contradictoria, por tanto corresponde a la extrapolación cognitiva. Es aplicación de la lógica del autor a otro escrita en el texto. En el texto se describe a un neonato una relación emotiva con su madre.
Pero si nosotros cambiamos de situación, en este caso Juan Carlos. Juan Carlos es un niño inhibido, es un niño introvertido, ¿ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión que careció, hubo un vacío, una vacuidad entre esa relación entre el niño y su madre. Es probable que Juan Carlos de niño no tuvo ese lazo cercano con mamá. Ahora, qué pudo haber sucedido? Ya, pero eso ya son situaciones ya muy extras, ¿no? Entonces, acá la conclusión es que es probable que no haya tenido una relación extra, perdón, una relación emotiva con su madre. Pero decir que murió, o en todo caso, ya esas son inferencias muy extras ya, muy indirectas ya, ¿ya? Bien, entonces para responder estas preguntas debo ir más allá de lo literal o interpretativo. Es ya imaginar posibilidades, situaciones posibles, ya hipótesis posibles, ¿sí? Bien, a ver, ¿cómo es que se formulan las preguntas por extrapolación? ¿Cómo podrían ustedes, por ejemplo, formular las preguntas de extrapolación? Dice acá, si la causa mencionada variara, entonces, entonces probablemente el efecto cambiaría, ¿ya? Si la causa mencionada variara, entonces probablemente el efecto variaría, así como sucede. Si la causa mencionada, la causa es que la emoción, un niño emotivo, sólidamente con un equilibrio emocional, va a depender, ¿cuál es la causa? Va a depender del lazo que tenga con mamá. Pero, ¿qué pasaría si variara esto? Probablemente el efecto cambiaría. Ya no tendría una consolidación de una formación emotiva. Entonces sería todo lo contrario. Ya todo lo contrario. La parte afectiva tendría que ser un, ya un resultado de desequilibrio, de inestabilidad emotiva, ya el efecto se vería en jóvenes ya con una inestabilidad, con una vacilación afectiva, emotiva. Ya, entonces cambiaría el efecto, obviamente, ¿no? Si el autor planteara lo contrario de lo señalado entonces, si el autor mencionara ya que Juan Carlos no tiene mamá, entonces, o no creció con mamá, o cuando era infante no tuvo a mamá, o si el autor planteara que Juan Carlos perdió a su mamá, posiblemente su actitud no sería de crítica, sino de aceptación. Entonces, esto quiere decir, si Juan Carlos no tuvo a mamá, entonces es un niño inestable. ¿Ya? Entonces estamos planteando lo contrario y vemos que efectivamente se aceptan, ¿ya? Entonces, si Juan Carlos no tuvo a mamá, es probable que sea un joven inestable. Entonces estamos aceptando esa posición contraria que se manifiesta, ¿no? ¿Ya? Porque lo normal es que el infante tiene a mamá. Lo contrario sería que Juan Carlos no tiene mamá. Y si no tiene mamá, llegó a la conclusión que su estabilidad emocional es vacilante, es cambiante, es inestable. Entonces estoy llegando yo a una conclusión aceptable. Si el dato general expuesto se aplicara a una circunstancia particular, probablemente se actuaría con la misma lógica, pero adecuándola a la nueva circunstancia. Entonces, si el dato general se expuso, se aplicara a una circunstancia particular probablemente. ¿Cuál es el dato general? El dato general nos dice el neonato. Y decir neonato o infante es una palabra genérica, ¿verdad? En el texto no está utilizando los niños, vamos a suponer, los niños de la ciudad de Jauja. No, acá nos está planteando de manera genérica que los niños, perdón, los infantes son neonatos cuya relación emotiva con sus madres se cultiva, se forja, se aprende, se forma desde niño, desde infante. Los niños manifiestan cuando son adultos una estabilidad emocional. ¿Sí? Bien, entonces, llego yo a la conclusión y diré, si Juan Carlos es un infante, vive con mamá, mamá la atiende permanentemente, ya juega con él, entonces
yo a la conclusión que Juan Carlos ya será un niño posteriormente, perdón, será un joven posteriormente, eh, estable emotivamente, estable emotivamente, ¿no? Entonces, ante la palabra infante, en nuestra extrapolación utilizamos un nombre en particular, ¿ya? Bien, ahora vamos a aplicar la lectura, vamos a analizar la lectura, ¿ya? A ver, veamos acá. Vamos a utilizar el subrayado. Primero vamos a leer completo. La promoción de la figura del emprendedor debe enfatizar la creación de capacidades de las personas antes que hipnotizar a la gente con dudosas promesas de una felicidad basada exclusivamente en el prestigio y el dinero. Pero las cosas suceden al revés en nuestro país. En efecto, el emprendedor puede fácilmente convertirse en un arribista, en el sentido de alguien que ha renunciado a su pasado y que, obsesionado por el triunfo, no le interesa lo lícito de los medios que emplea. El triunfo personal de la viveza sobre la ley es en realidad una derrota para la sociedad. Y da miedo decirlo, pero es la verdad. Quien está a la vanguardia de este proceso de descomposición moral de nuestra sociedad es la clase política. Adaptado de Gonzalo Portocarrero, sin sentido del arribismo. Bien, entonces, es un texto, a ver, vamos, acá. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, escriban cuál es el tema del texto. ¿Cuál es el tema del texto? A ver, ¿de qué trata el texto? Luego confirmamos, ¿tá? Una idea rápida. El primero, a los niños, a los jóvenes en el colegio hay que pedirles rápido de qué trata el texto, que no se pregunten si van a atinar, si van a acertar o no. Eso depende después del análisis, ¿no? El emprendedor arribista, ¿ya? Correcto. ¿Ya? ¿Alguien más? El tema es el emprendedor, ¿ya? El emprendedor, ¿ya? ¿Alguien más? Gladys dice el emprendedor, Anabel el emprendedor, Melba dice el emprendedor. ¿Alguien dice el emprendimiento? ¿Habrá alguna diferencia entre emprendedor y emprendimiento? El emprendedor, Silvia también considera que es el emprendedor. Alguien, a ver, nos envía y nos dice, trata del emprendimiento. ¿Alguien? Es que cuando escriben por el chat hay un nombre. Bien, Jenny considera que es el emprendimiento, ¿ya? Y Chana dice que es la felicidad, el tema, ¿no? Entonces, sí hay compañeros en el grupo que consideran que podría ser el emprendimiento. Y Chana considera que podría ser la felicidad, ¿no? Y también siguen mencionando que podría ser la felicidad. Y María ya le da una categoría mucho más genérica, el emprendimiento. Trata del emprendimiento. Bien, ahora, ¿a qué campo pertenece este texto? ¿A qué disciplina? A ver, vamos, hay que escribir. ¿A qué campo o a qué disciplina? ¿A qué disciplina? A la disciplina de la economía, dice Jenny, a la sociología, ¿vente? A la antropología, Anita dice la economía, a la antropología,
al negocio. Si es negocio, entonces es economía, ¿no? Bien, entonces hay antropología, hay negocio, hay, ¿qué más? Negocio, economía, ya, antropología. Bien, ojo que ahora todavía estamos en veremos, a la vanguardia del emprendedor, ¿ya? Elsa dice la vanguardia del emprendedor. Gladys dice que es sociología, como disciplina. Vamos quedando. Ojo que todavía no se confirma cuando analizamos el texto todavía, ¿ya? Bien, vamos. Dos. Pregunta número dos. ¿Qué tipo de texto es? Formato es continuo, eso ya se sabe. ¿Qué tipo de texto es? Socioeconómico, Lisandro. Esa especificación está interesante. A ver, vamos. Sí, ¿a qué tipo de texto? ¿Es un texto instructivo? ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto argumentativo, expositivo, descriptivo? ¿Qué tipo de texto es según su discurso? A ver, ya. Veo ahí descriptivo, descriptivo, argumentativo, descriptivo, descriptivo, argumentativo, narrativo, argumentativo, descriptivo, argumentativo. ¿Ya? Es más descriptivo y argumentativo. También informativo por allí. Chana dice que es informativo y por allí también narrativo. Bien, entonces ahora me permiten, vamos a proceder con el análisis. Viene ahora el método láser, análisis. ¿Ya? Análisis. Bien. Y para ello, obviamente, sabemos que tenemos que analizar por partes, ¿no? Tenemos que analizar por partes. El alumno tiene que saber en comprensión de lectura. En cambio, las lecturas, ya en la otra, de hábito lector, pasamos rápido nuestra lectura, pero en comprensión de lectura no. Bien, la promoción de la figura del emprendedor debe enfatizar la creación de capacidades de las personas antes que hipnotizar a la gente con dudosas promesas de una felicidad basada exclusivamente en el prestigio y el dinero. Entonces, hay una primera idea acá. La promoción de la figura del emprendedor debe enfatizar la creación de capacidades de las personas. Acá hay una primera idea. Yo tengo que entender primero esta parte, ¿ya? Tengo que entender primero esta parte. Ya, bien. Acá dice la promoción, que es un concepto. Promoción, sabemos que es promocionar. Promocionar es vender, marketear, dar a conocer. ¿Estamos bien? Al público, ¿ya? ¿La promoción de qué? De la figura del emprendedor, ¿ya? Promoción, en este caso, de la figura del emprendedor, ¿ya? Bien. ¿Cómo debe ser? Ah, debe enfatizar. Esta promoción, cuando yo promociono a un emprendedor, la imagen de un emprendedor, el modelo de un emprendedor, ¿qué debo yo resaltar? Debo resaltar, ¿qué cosa? La creación de capacidades de la persona. Entonces, mi conocimiento previo me dice capacidades. Entonces, el emprendedor debe ser un tipo, por ejemplo, vamos a suponer, de comunicación, de habilidades comunicativas, líder, ¿qué más? ¿No? Creación de capacidades. O sea, debemos promocionar más su liderazgo, su creatividad, su originalidad, ¿qué más? Su iniciativa, su asertividad, ¿qué más? Su propuesta de excelencia, su propuesta innovadora, ¿ya? Entonces, mi conocimiento previo me dice que esas son las capacidades positivas que se debe promocionar. Se debe enfatizar eso de las personas. Antes que, cuando dice antes que, quiere decir que no se promociona sus capacidades. Lo que se promociona o lo que se busca a través de la promoción, ¿qué es? ¿Qué es? Es la hipnosis, hipnotizar a la gente
con dudosas promesas, una felicidad basada exclusivamente en el prestigio, una felicidad basada ¿en qué? En el prestigio, en la fama y en el dinero. Muy bien, entonces, la trivialidad, la frivolidad del mundo lo que hace es promocionar la figura de un emprendedor basado básicamente en la fama, en el prestigio. Para eso probablemente hay un contacto con aquellos medios que lo hacen famoso, que tiene mucho dinero, mucho carro. ¿Estamos bien? Entonces apuntan más a ese punto, pero no apuntan a su capacidad, no apuntan a las habilidades, a las destrezas desarrolladas. Apuntan más a su prestigio, a su fama o al dinero. Entonces, el autor, asumimos nosotros que el autor está en contra de esta segunda parte, ¿ya? Que la promoción debe estar centrada para el autor básicamente en la creación de capacidad. Bien, pero las cosas suceden al revés en nuestro país. Ah, miren, está enfatizando, está señalando, está haciendo alusión a nuestro país. ¿Ya? Las cosas suceden al revés. En efecto, el emprendedor puede fácilmente convertirse en una revista, en el sentido de alguien que ha renunciado a su pasado y que obsesionado por el triunfo no le interesa lo lícito de los medios que emplea. Ah, mira, qué interesante. Entonces, esta promoción, ya este marqueteo de la figura del emprendedor prestigioso basado en dinero, tiene sus efectos contrarios. ¿Cuál es ese efecto? ¿Cuál es ese efecto? Entonces, al vender esa imagen de un tipo famoso, de un tipo adinerado, llegamos a una situación en que esa obtención muchas veces es por medios, no por medios, en este caso, no lícitos, no permitidos, ya no morales. Entonces no va a lucharla, no va a desarrollar sus capacidades, no va en este caso, a sacrificarse, ¿no? A poner las bases de una manera eh, honesta, no. Busca formas tan sencillas y fáciles para llegar a qué? Para llegar a través de acciones ilícitas, para llegar al prestigio o para llegar a obtener o a ser adinerado. Dice acá, convertirse en una revista en el sentido de alguien que ha renunciado a su pasado y que obsesionado por el triunfo no le interesa lo lícito de los medios que emplea. ¿Ya? A él lo que le importa el fin. No le interesa si se va a meter en el narcotráfico, si se va a meter en la corrupción. Lo que él apunta es el prestigio y el dinero. No le interesa entonces desarrollar sus capacidades, ir formando sus capacidades, sus destrezas. Él va directo a lo fácil para lograr fama y dinero. Lo sencillo, el facilismo, ¿no? El facilismo. ¿Ya? Bien. El triunfo personal de la viveza sobre la ley es en realidad una derrota para la sociedad. O sea, la consecuencia que se genera por ese ánimo arribista, por buscar, en este caso, fama y dinero, incluso por medios ilícitos, ¿qué genera? Genera pues una actitud de viveza, ¿ya? De ese peruano vivo, de ese peruano, en este caso, astuto, ¿ya? Que va a sacarle la vuelta a la ley, que va a quebrantar la ley, que va a ocultar sus acciones para llegar al prestigio y al dinero, ¿ya? A través de situaciones o acciones de repente ilegales, ¿ya? Quebrantando las normas, violando las normas. ¿Y eso qué constituye? Ya constituye una derrota para la sociedad. Ya constituye una derrota para la sociedad. Y da miedo decirlo, pero es verdad. Quien está a la vanguardia de este proceso de descomposición moral de nuestra sociedad es la clase política. Ah, mira. Entonces, si esto ocurre en el emprendimiento, también ocurre en la clase política. Ya, en la clase política. Como que la clase política, según el autor, sucede lo mismo. Miren, el propio texto hace una extrapolación anunciando, señalando que este facilismo, ya este arribismo, también se da en la clase política y eso constituye una derrota para la
para la sociedad, así como constituye una derrota para aquellos emprendedores, ¿ya? Salvajes que buscan prestigio y dinero, incluso omitiendo lo legal, omitiendo lo lícito, lo honesto, ¿no? Y eso está ocurriendo en la clase política. Bien, vamos entonces ahora a la pregunta, analizamos la pregunta. Dice acá, antes de ir a la pregunta, vamos, ¿qué tipo de texto es? Confirmamos, ¿qué tipo de texto es? Confirmamos, escriban al chat, ¿qué tipo de texto es? Informativo, ya, ¿quién es informativo? Nos informa, nos da a conocer. ¿Alguien más? Informativo, dice Claudio. Y cuando dice da miedo decirlo. ¿Qué más? Cuando dice, en efecto, el emprendedor puede fácilmente convertirse en un arribista, ¿ya? ¿Qué es? ¿Descriptivo? Mira, bien. ¿Será descriptivo? El triunfo personal de la viveza sobre la ley es en realidad una derrota para la sociedad. ¿Está describiendo o está opinando? Está opinando, estimado. Tú encuentras cuando dice, y da miedo decirlo, pero es la verdad. Mira, está afirmando, es la verdad. Quien está en la vanguardia es argumentativo, está opinando, está opinando. Mira, hay elementos que fácilmente nos permiten a nosotros deducir qué tipo de texto es, ¿verdad? Bien, ahora, ¿a qué disciplina corresponde el que ha escrito este texto? ¿Economía será? ¿Centralmente economía? ¿A qué disciplina, a qué campo pertenece? ¿A qué disciplina pertenecerá el que ha escrito o el texto? Angelina, correcto. Es el aspecto socioeconómico, ¿no? ¿Ya? Económico, ¿por qué? Porque hace referencia al emprendimiento. El emprendimiento es un factor, es un fenómeno económico surgido ya en la época moderna y posmoderna, ¿sí? Aunque con características distintas ya en la época posmoderna, ¿no? Entonces, vemos que también es social porque hace referencia a aquellos sectores, cómo las clases sociales se rompen, cómo uno llega a la clase D, a la clase A, a la clase B, a la clase D, ya por fenómenos económicos, ¿no? Entonces también viene acá la estratificación social, cómo ascender ya de clase social a través de este fenómeno económico. Entonces, por ello decía, cuando la maestra escribió socioeconómico, esa es la disciplina relacionada al texto, ¿no? A ver, si se fomentase en los jóvenes políticos la creación de capacidades, mira, es como si a ver, si se fomentase, si se promocionara, ¿no? Las capacidades de un emprendedor. ¿Y qué pasa si nosotros fomentáramos las capacidades de los jóvenes políticos? Entonces, ¿a qué conclusión llegaríamos? Vamos, ¿serían más eficaces en sus funciones si se fomentase en los jóvenes la creación de capacidades? Claro, serían más eficientes en sus funciones, ¿no? Va quedando. Caerían menos en actos de corrupción. Podría ser también, ¿no? Si se fomentase capacidades, ¿ya? Bien, ¿se pondría freno a los emprendedores? No, esto de acá ya está, vemos que esta parte creo que no va. ¿Por qué? Porque ya es contradictorio. Se pondría freno a los emprendedores. O sea, yo no puedo suponer, extrapolar ya que si se desarrollan las capacidades en los jóvenes políticos, los emprendedores mueren, ya se pondría freno a los emprendedores. O sea, como que
como que el emprendimiento queda ahí por desarrollar las capacidades de los jóvenes políticos. No puede ser. Bien. La práctica política sería digna y meritoria. Ah, muy bien. Si es meritoria, quiere decir que sería eficaz. Si fuera entonces digna, eso quiere decir que caerían menos, no habría corrupción, ni menos, ni así fuera menos. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasaría si se fomentaran las capacidades, las habilidades en los jóvenes políticos? Entonces, la práctica política sería digna y meritoria. En consecuencia, nuestra respuesta sería la D. Nuestra respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque la D incluye a la A. No podría ser la B, ya porque la B dice menos, y acá no va la palabra menos. ¿Estamos bien? En ninguna parte en el texto nos habla de menos, ¿sí? Bien, entonces la respuesta sería la alternativa D. Bien, otro que quiero que observen es lo siguiente. Una pregunta de extrapolación empieza siempre por una condicional. Sí, si se fomentase en los jóvenes. ¿Ya? Si se fomentase en los jóvenes. ¿Ya? Bien. Vamos, otro. ¿Es una extrapolación cognitiva o es una extrapolación referencial? Anotamos, a ver todos, anoten ahí. ¿Es una extrapolación cognitiva o es una extrapolación referencial? A ver. Correcto. Es llevar a otras situaciones, ¿no? Claro, ya sea una referencia respecto a un joven político, correcto, es referencial. Muy bien, excelente, estimados. Excelente, ya, excelente. Bien, entonces de esta manera hemos culminado esta primera parte, ¿ya? Vamos a pasar ahora al trabajo ya en conjunto. Eh, todos ya tienen su material, ¿verdad? ¿El profesor compartió el material? ¿Sí? ¿Material para el día de hoy? ¿Ya? A ver, por asunto de tiempo no vamos a poder enviar los formularios, pero me parece que el profesor va a enviar el mecanismo de enviar los formularios todos los días, si es posible. En todo caso, enviaremos solamente las claves. El asunto es, como habíamos mencionado en la clase anterior, es que nosotros tratemos de hacer la retroalimentación. Si yo he marcado la D y la respuesta es la B, tengo que ir al texto y ver cuáles son mis errores. ¿Por qué yo marqué la D y la respuesta es la B? Entonces voy y efectivamente me doy cuenta, sí es cierto, la respuesta es la B. No era la D, por tal motivo. Entonces aprendemos mejor de esa manera, haciendo la retroalimentación. Por ello es que vamos a compartir con ustedes ya los materiales, ya, para cada semana y también las claves. En todo caso, las claves de manera genérica o en todo caso, ya el formulario. Eso va a depender, en este caso, del profesor encargado. Pero en nuestra clase sí vamos a trabajar con formularios para hacer la retroalimentación ya de nuestros aciertos y de nuestros errores. ¿Ya? Muy bien, estimados. Bien, he compartido ya el material, ¿sí? Para el día de hoy. 15 de mayo, ya tenemos los dos textos, ¿ya? Está también para el 16 de mayo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces vamos a empezar ahora con con el texto número 1 del día 1, que es hoy. Empezamos entonces el día 1, que es hoy, 15 de mayo. Vamos a empezar con el texto número 1, ¿ya? Luego quiero que chequen todo ese conjunto de pasos que hemos señalado y todo ello. ¿Alguien me parece, dice algo? Ahí está. ¿Ya se compartió allí? ¿Ya? ¿Ya se compartió el material? ¿Sí? A ver, descargan allí. A ver. Sí, es esto. Es esto el material. Ya ha compartido la maestra por el chat. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver esto del cronómetro.
Cronómetro. Listo. Bueno, saben ustedes que utilizamos 20 minutos, ¿no? Ya, este cronómetro no sirve porque solo esto de acá, con alarma. Se temporiza acá, ya, vamos a editar, son 20 minutos, ¿sí? Ya, 20 minutos utilizamos. Vamos a poner ahí parar. Ya, bien estimados, yo les voy a enviar el link, ya, les voy a enviar el link para que ustedes pasen sus respuestas. Primero, analicen profundamente el texto y luego les paso el link para que pasen sus respuestas al formulario de Google, ¿ya? Faltando 5 minutos. Faltando 5 minutos pasan su respuesta. ¿Ya? Bien, entonces nos ponemos a analizar, el tiempo inicia. ¿Alguien quiere decir algo? Ya hemos compartido el boletín, ¿qué más necesitamos? Lo ideal sería que ustedes se impriman para que subrayen, pero también lo pueden hacer en su laptop o, bueno, de repente en el celular. No he leído en el celular. A ver, de repente. Bien, ¿alguien no dice nada? Bien, entonces empezamos. 3, 2, 1, 0. Empezamos todos.
Comparto el enlace. Ya está. Se compartió el enlace.
Bien, vamos a iniciar entonces con la resolución. Son 94 colegas y solo han enviado 16 ya colegas su respuesta. Bien, trabajamos maximizando el tiempo y la eficacia, marcar bien y en poco tiempo, ¿ya? Entonces, hay que trabajar muy bien ese punto. A ver, ¿dónde está mi boletín? Ya está. Ya está. Bien, entonces vamos a empezar. Son 16 colegas quienes, bueno, han planteado su respuesta. A ver, el sentido contextual de la palabra cansado tendríamos que ir arriba, ¿no? Y saber qué significan las palabras. Hipnosis, tal vez cansado del tedioso, dice acá tedioso, eso hay que tener en cuenta, del tedioso, uno, gris y largo descanso de los seres vivos, ¿ya? Cansado del tedioso, gris y largo descanso de los seres vivos durante las largas noches de tantos millones de años, mandó a su hijo Morfeo para colorear y enriquecer ese periodo de quiescencia con los sueños. Hipnosis, cansado, tal vez una posibilidad, tedioso, gris, ya, y largo descanso, ¿ya? Eh, entonces, la palabra tedioso, gris y largo hacen referencia al descanso de los seres vivos. Como que esos seres, que el descanso de los seres vivos son largo, es gris y es tedioso. Cansado de esas características, ¿ya? Entonces mandó a su hijo Morfeo para colorear y enriquecer ese periodo. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces veamos acá. A ver, agobiado. ¿Qué significa la palabra agobiado? Agobiado, el diccionario de la Real Academia dice cargado de espaldas o inclinado hacia adelante. ¿Ya? Ese es el significado literalmente de la palabra agobiado. Cargado de espaldas o inclinado hacia adelante. Entonces, si está cargado de espaldas, quiere decir que está fastidiado por el peso, está oprimido por el peso. Entonces, hipnosis en el contexto hace referencia a que está oprimido por algo, está apesadumbrado por algo, ¿ya? Está fastidiado por algún peso, no. Entonces no puede ser no puede ser la D. Ahora, perturbado. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice la Real Academia respecto a perturbado? Nos dice que perturbado es dicho de una persona que tiene alteradas sus facultades mentales. Entonces, la palabra perturbado solo tiene una acepción, además. Solo significa eso. Persona que tiene alteradas sus facultades mentales. Quiere decir que es un tipo insano, demente, loco, chalado, que ha perdido la razón. Entonces, hipnosis, tal vez cansado, hace referencia a perturbado, o sea, him- esquizofrénico, loco, demente. No, ¿verdad? Entonces no puede ser la C. B. ¿Qué significa extenuado? Sin fuerza, agotado. Eso significa. Entonces, hipnosis ya está sin fuerza, ha perdido mucha energía, ¿sí? O en este caso, la respuesta sería aburrido. Ya estaba aburrido que esos descansos de los seres vivos sean tediosos, sean grises y sean largos. Que sea largo, aburre, ¿no? Entonces, la palabra cansado es equivalente acá a la palabra aburrido. La respuesta entonces viene a ser la palabra aburrido. Si tú has marcado la palabra aburrido,
entonces estamos bien, ¿ya? Y no has enviado tu respuesta, si has marcado la palabra aburrido, estamos bien. Y si hemos marcado extenuado, perturbado y agobiado, tendríamos que trabajar mucho el dominio del significado de las palabras, ¿ya? Eso es lo que nos ha afectado ya en ese ánimo de buscar nuestra respuesta respecto a la primera pregunta, ¿ya? Respecto a la primera pregunta. Bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Dos, nos habla de ¿cuál es la mejor síntesis de texto, no? Pregunta de jerarquía textual, ¿ya? O sea, cuando dice síntesis quiere decir que allí están las ideas más importantes, ¿no? Más importantes. ¿Y cuál es la mejor síntesis? La mejor síntesis del texto. Bueno, la mayoría vemos que ha acertado. Ya, la mayoría ha acertado. Bien, entonces veamos acá. ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? ¿Por qué no podría ser la A? ¿Por qué no es la A? Y solo un colega ha marcado el uno. ¿Por qué no puede ser la A? Cuando un mamífero nace con un cerebro bastante inmaduro, como los que sucede con el Homo sapiens, tiene que dedicar una ingente cantidad de tiempo al denominado sueño REM. Y eso determina la configuración de ciertas conductas ligadas con la cacería, con la cacería. Bien, decir síntesis, cuando solamente he hablado ya al cerebro inmaduro respecto al sueño, ya al sueño REM, síntesis no puede ser. Además, lo que hace es acá especificar algunos detalles, ¿no? O sea, tiene ideas secundarias. En la larga historia evolutiva de los mamíferos, primero apareció el control endógeno de la temperatura y luego la fase del sueño conocido como REM. Estos antecedentes fueron cruciales para el aumento significativo del tamaño de la región cerebral. Los que han marcado la B incluso podría ser que ya les haya parecido una respuesta próxima, ¿no? A la respuesta correcta, ¿ya? E incluso hace referencia de todo un proceso, pero vemos acá el término, el control endógeno de la temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura, según el texto, está muy vinculada al tamaño del cerebro, ¿no? Entonces, vemos que la serie, el orden cronológico del proceso evolutivo no está muy bien señalado acá. Definitivamente el incremento de la masa cerebral trajo consigo la constancia en la temperatura del cerebro, la constancia de la temperatura del cerebro, y el notable aumento de un tipo especial de sueño dentro del propio sueño, el sueño REM, con un registro de Ya, esto de acá ya es una idea secundaria, ya es una idea secundaria y por lo tanto no podría ser la respuesta. Acá nos habla de síntesis. Bien, la evolución gradual, ahí está, de reptiles a mamíferos, ahí está, claro, a diferencia de endógeno, ¿ya? Dio paso al sueño REM, rico en contenido simbólico. Este sueño varía mucho en términos del tiempo total dedicado a dormir, de la maduración del cerebro, que es otro aspecto con que nace, y el otro viene a ser la seguridad con que puede dormir, que viene a ser la última oración, ¿no? ¿Ya? La seguridad con que puede dormir. Es por ello que la D sintetiza toda la idea principal. ¿Ya? Un momentito, por favor.
Ya, la pregunta de compatibilidad e incompatibilidad, el número 3. Resulta incompatible, o sea, la que no se relaciona con el texto, contradice con el texto o no está en el texto, ya, con el texto aseverar que, qué idea no se relaciona con el texto, ¿ya? Entonces, bueno, vemos que la mayoría ha marcado la respuesta correcta, ¿ya? Y vemos que la mayoría se ha confundido con la A. Los mamíferos que duermen poco tienen un exiguo sueño REM. Y, y tiene relación, ¿no? Ya, el asunto es que no es exiguo. Yo tendría que saber qué significa la palabra exiguo. ¿Qué significa exiguo? Significa escaso. Y no hablamos de escasez, como que falta. Hablamos de un tiempo ya determinado cronológicamente, cuantitativamente establecido a través de la cronología. Entonces, decir exiguo es escaso, que faltó, ¿ya? Que le falta siempre. No es que le falta siempre, ya está fijado allí. Hay una cronología fisiológica cerebral ya fijada, no es que le falta. Entonces, la palabra exhibo, ¿cómo no hace que sea la respuesta? ¿Ve? ¿Ya? ¿Sí? Bien, algunos también han marcado la B. En el denominado sueño no REM también suceden los sueños, ¿ya? Es cierto que también suceden los sueños, ¿no? A ver, veamos. Los anfibios y los reptiles carecen del denominado sueño REM. A ver, los reptiles, como parte de ese proceso evolutivo, eh, no, ¿verdad? Nosotros pasamos a la otra etapa evolutiva, es ahí donde se adquiere el sueño REM. El surgimiento del sueño REM, ¿ya? Fue como una suerte de Big Bang. Esta de acá, sí, la que tendría que irse del total, ¿no? Vemos acá el surgimiento del sueño REM fue como una suerte de Big Bang. Entonces, ¿por qué? Porque en ninguna parte, ¿ya? O está la palabra Big Bang, ¿sí? Vemos acá Big Bang, ¿no? O sea, como una aparición así de sorpresa, ¿no? Bien, entonces vemos que la respuesta, que viene a ser la D, nos genera una referencia que no se relaciona con el texto, ¿no? ¿Ya? Fue como una suerte de Big Bang, ¿ya? Como que fue una aparición, no, es un proceso evolutivo. Si nosotros mencionamos que fue una aparición así de pronto, estaríamos en contra de este proceso de cambio que nos menciona la C, ¿no? Anfibios los reptiles carecen de denominado sueño, que está en el texto, en la primera parte, ¿ya? O en todo caso, ¿dónde está el proceso evolutivo? Que está en el texto, ¿no? Entonces, la D tendría que ser la idea incompatible, ¿ya? Quiere decir que la palabra exhibo sí tiene relación en el sentido que hace referencia a que si se duerme poco, el sueño es escaso, es exhibo, es de poca cantidad, ¿no? Entonces, la respuesta vendría a ser la D. Siguiente. Ya, bien. Pasamos entonces al número 4. La pregunta número 4, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Qué tipo de pregunta es el número 4? A ver, maestros. A ver, escriban qué tipo de pregunta es el 4. Correcto, Flor. Es una pregunta de extrapolación. Ah, muy bien, Flor. Le da incluso el tipo referencial y no cognitivo. ¿Ya? Si hubiese un repentino cambio en la temperatura ambiental,
Ah, mira, ya. Pero eso es referencial. Cuando se cambia, eso no es referencial. No es referencial. ¿Cuál sería? Sería cognitivo, porque está planteando todo un cambio. Si hubiese un repentino cambio en la temperatura ambiental, entonces, ¿cuál sería la posibilidad, no? Entonces, la respuesta sería la B. ¿Por qué no la A? ¿Por qué no la C? ¿Por qué no la D? ¿Por qué sí la B? Y la B dice, los mamíferos podrían salir ya avante en la eventualidad. Dice acá, avante. Repentino cambio en la temperatura ambiental, los mamíferos podrían salir avante en la eventualidad. Qué raro, avante. ¿Qué significa avante? Un momentito. Avante, nunca he escuchado avante. De repente se ha trastocado las letras cuando he pasado. ¿Ya? A ver, en el diccionario de la Real Academia, todos tenemos nuestro celular y abrimos ahí el diccionario de la Real Academia y tenemos a la mano el diccionario. ¿Ya? Solo si existe podría darse. Miren, la palabra avante significa adelante, ¿no? Ya, la palabra adelante. Los mamíferos podrían salir adelante en la eventualidad. Bien, entonces, ¿por qué podrían salir avante en la eventualidad? Porque en el texto menciona que el cerebro de tamaño mayor nos ha ayudado a nosotros a disfrutar mejor. Entonces, los mamíferos que tengan un tamaño mayor de cerebro, obviamente van a salir airosos, ¿no? ¿Ya? El cerebro de los mamíferos se reduciría notablemente, o podría ser. Ya sería un proceso involutivo, ¿no? Lo cual es contradictorio. Los reptiles se harían dueños del planeta Tierra. Bueno, necesariamente que se hagan dueños del planeta Tierra a causa de este aspecto no podría ser, ¿no? El cuerpo de los mamíferos perderían muchos kilogramos. ¿Es un factor ya de kilos de peso? No, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. Siguiente, el número 5, ¿ya? El número 5. Miren, no todos han llegado a inferir, no todos han llegado a suponer, ¿no? Vemos acá, ¿qué tipo de pregunta es? A ver, anoten ahí en el chat qué tipo de pregunta es en el 5. Ah, perdón, ¿ahora me escuchan? ¿Aló? Ya, a ver, el número 5, ¿me escuchan?
Dice, se deduce del texto que el hombre. Bueno, la respuesta acá viene a ser la B. A ver, se deduce del texto que el hombre. A ver, la A. ¿Por qué no es la A? ¿Por qué no puede ser una deducción, una inferencia la A? Tiene el sueño REM más prolongado entre los mamíferos. El hombre. ¿No puede ser una deducción? Ya, porque los mamíferos, ya, según el texto, dentro de los mamíferos hay también animales que tienen un sueño más prolongado todavía respecto a los hombres. Así que la A es contradictoria. No podría ser una conclusión a la cual llegar. Entonces, la mayoría ha marcado la A. Tiene el sueño REM más prolongado entre los mamíferos. De manera literal, nosotros observamos que no es así, que los leones, a ver, eh, habla por acá, ¿dónde está? En la, animales que duermen poco tiempo tienen poco sueño, ¿dónde está? Así, desde el hombre que viene, a ver, ¿dónde está? Frente a otros dos animales como el conejo, tienen más de 3 horas de sueño. ¿Y qué pasa con el hombre? En general, ha quedado ver una buena correlación en el tiempo total que un animal dedica a dormir y la duración del sueño. Animales que duermen poco tienen poco sueño, REM. Y animales como el murciélago, el armadillo, los hurones y otros que duermen entre 14 y 20 horas, tienen más de 3 horas del sueño REM. Frente a ello, otros animales como el conejo, que bueno, duerme apenas, y otra buena correlación se ha encontrado entre la cantidad del sueño REM y la maduración. Esto es otro aspecto, ¿no? A ver, ¿dónde está respecto al hombre? ¿Qué otra especie de peso aproximadamente? A ver, ¿qué más? Hay un dato donde menciona que respecto al hombre hay otros mamíferos cuyos sueños son más amplios. A ver, si alguien por el chat me ayuda. A ver, vamos a encontrar ese dato. ¿En qué parte, en qué párrafo está? Este sueño acompaña, está por acá. Contenido temático. ¿Cómo refiere gente a la que se despierta en medio de un registro electroencefalográfico típico de este sueño? No quiere ello decir que con el sueño no REM no haya sueño, pues también la hay, pero estos últimos parecen ser más cortos y menos ricos en acontecimientos. Morfeo tuvo tiempo en esos 180 millones de años de jugar y diversificar la duración del sueño REM en la inmensa variedad de mamíferos que luego aparecieron. Así, desde el hombre que viene a soñar unas 2 horitas cada noche, mire, y acá hay 3 horas, ¿sí? Donde hablaba de 3 horas, ¿notaron ustedes? Acá, 3 horas, frente a hurones, otros que duermen entre 14 y 50 horas, tienen más de 3 horas del sueño REM, ¿ya? Entonces, observamos que esta de acá es contradictoria. Tienen el sueño REM más prolongado entre los mamíferos, el hombre, lo cual es incorrecto, ¿no? A ver, el hombre goza de 730 horas de ensueño a lo largo de todo el año. Bueno, en este caso tendríamos que contar la cantidad de días durante el año y en base a ello sacar la cuenta, ¿no? Y efectivamente sale 730 horas. Admira a las jirafas el hombre por su incapacidad para tener sueño, que las jirafas frente a otros animales como el conejo, india, la oveja, el caballo o la jirafa que duermen un total de 3 a 4 horas, apenas sí, tienen media hora. Solo duermen media hora, apenas duermen media hora. ¿Podrían ser admirados por el hombre? ¿Su sueño? Escaso. Propende a tener poco sueño REM en la fase del neonato. El hombre ya propende a tener poco sueño REM en la fase del neonato. Eso está en el texto, es literal, no puede ser una conclusión. Así que los dos colegas que han marcado el número 2, eso está en el texto, ¿ya? Eso está en el texto, de manera literal. No se podría llegar a una conclusión. En cambio, la B es sacar la cuenta en base a la información
que está en el texto sí nos permite a nosotros llegar a una conclusión. Llegar a una conclusión. Bien, entonces vamos a realizar este trabajo de, a ver, de terminar acá. A ver, el sentido contextual de la palabra cansado, ¿qué tipo de pregunta es? A ver, vamos repasando en estos 2 minutos que nos faltan. ¿Qué tipo de pregunta es? Ya debemos saber. Cuando nos dice qué sentido, qué significa, qué denota, qué connota la palabra, ¿qué tipo de pregunta es? Es no, 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 no. La respuesta es la A, sino qué tipo de pregunta es. Sí, la palabra es aburrido, pero ¿qué tipo de pregunta es? No estoy preguntando qué tipo de extrapolación es porque no es extrapolación. Bueno, se infiere el equivalente, ¿no? Inferencial, sí es cierto, pero es una pregunta de traducción, traducir la palabra en el contexto, traducción, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta es? Traducción. Es una pregunta de traducción. Hay que traducir por una palabra equivalente. Es una pregunta de traducción. El número 2, ¿qué tipo de pregunta es el 2? ¿Cuál es la mejor síntesis del texto? Si es síntesis, han notado ustedes, la D sintetiza, contiene las ideas principales de todos los párrafos. Está ahí la esencia nada más. No están las ideas secundarias, están las ideas principales, esenciales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de jerarquía textual. Es una pregunta de jerarquía textual. ¿Ya? Es una pregunta de jerarquía textual. El número 3, ¿qué tipo de pregunta es? Es una pregunta de compatibilidad o incompatibilidad. En este caso es incompatibilidad. ¿Ya? El número 4, ¿qué tipo de pregunta es? Cuando empieza con sí, ¿qué tipo de pregunta es? Es una pregunta, eso es, por extrapolación. Es una pregunta de extrapolación. ¿Ya? Es una pregunta de extrapolación que es un tipo de inferencia también, sino que ya juega con posibilidades. El número 5, ¿qué tipo de pregunta es? El número 5, cuando dice se deduce, se colige, se infiere, se concluye, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta es? Se infiere, se colige, se deduce, se concluye. ¿Qué tipo de pregunta es? Inferencia, correcto, Flormira. Es una pregunta por inferencia, ¿ya? Bien, estimados y estimadas, de esta manera hemos llegado entonces a la parte final. Van a ir compartiendo las claves, ¿ya? A medida que ustedes van a ir avanzando con sus lecturas. Bien, entonces de esta manera hemos concluido con nuestra clase de los tipos de pregunta. En esta ocasión hemos tratado respecto a las preguntas de extrapolación. Ya hemos señalado cuáles son los tipos y cuáles son las formas en la cual nos preguntan en lo que es extrapolación. Bien, ha sido un gusto. Nos vemos entonces o nos reencontramos en una siguiente clase. Nos vemos. Cuídense. Muchísimas gracias, profesor Marco. Excelente clase. Gracias por el aporte a nuestro grupo. Muy agradecido. Bien, colegas, estamos finalizando de esta manera nuestra clase del día de hoy, 15 de mayo. Entonces, nos reencontramos el día de mañana en la clase de casuísticas, primaria con su grupo e inicial con su grupo. Buenas noches, gracias.